Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta charla. Muchas gracias por tomarse el tiempo de estar acá, de estar siempre actualizándose y aprendiendo con los mejores, obviamente con el grupo CTO. Entonces, bueno, sin más preámbulo, vamos a empezar esta charla. El día de hoy les voy a hablar sobre síndrome post-COVID. Mi nombre es Valentina Balaguera, yo soy médica de la Universidad del Rosario y en este momento, pues estoy realizando mi maestría en epidemiología de la Universidad del Rosario y con la Universidad CES. Y bueno, hice un diplomado sobre síndrome post-COVID y es algo que me interesa bastante y es muy interesante que todos estemos actualizados frente a este tema. Entonces, de contenido, vamos a hablar un poco de qué es el síndrome post-COVID, qué es lo que tenemos que tener en cuenta y qué es importante en cada uno de los compromisos de los sistemas que vamos a ver más adelante y algunos tips finales para que los podamos llevar a casa con nuestros pacientes y pues, ¿por qué no?, con nosotros mismos o con nuestros familiares. Entonces, para empezar, les quiero recordar acá la situación actual a nivel mundial y es que hay más de 567 millones de casos en el mundo. Pero pues el día de hoy me voy a centrar más que todo en el continente al que pertenecemos la mayoría de los participantes de esta reunión. Entonces, como podemos observar, voy a iniciar con Norteamérica, en donde podemos encontrar que hubo más de 99 millones de casos con 1.386.737 muertes. Continuado así, por Centroamérica con 3.685.702 casos y en Sudamérica 61.530.650 casos. ¿Esto qué quiere decir? Que la realidad, bueno, acá ya me voy a extrapolar otra vez al país al que yo pertenezco en este momento y es Colombia. En Colombia, ¿cuál es la situación? En este caso, a la fecha que, bueno, este fue un informe que salió del 15 al 21 de julio, es decir, hace una semana aproximadamente, podemos encontrar que han existido más de 6.247.634 casos confirmados, de los cuales hay una tasa de mortalidad que es del 2.25%. Si la comparamos con las tasas anteriores, esta tasa ha venido pues disminuyendo durante los últimos meses. Pero acá lo que quiero recalcar es algo que hablan ellos y es los recuperados. Ellos mencionan que hay una alta tasa de recuperación con 6.053.853 pacientes. La pregunta que nosotros nos teníamos que hacer es, ¿realmente están recuperados estos 6 millones de pacientes? ¿Será que estar recuperado es simplemente ya no estar infectado o será que es dejar de transmitir la enfermedad? Entonces, eso es lo que queremos como esclarecer un poco pues el día de hoy. Y es que, como sabemos, pues a mediados del año 2020, a principios del 2021, a pesar de que nosotros le dábamos salida a múltiples pacientes, se les daba pues su alta hospitalaria, se recuperaban en casa, pero a los meses volvían y consultaban o a los días volvían y consultaban por persistencia de síntomas o por la aparición de nuevos síntomas. Entonces, esto hace que se empiecen a hablar de múltiples estudios, que ahorita vamos a ver más adelante, y empiezan a hablar de múltiples definiciones realizadas pues a nivel mundial sobre este tipo de términos de síndrome post-COVID. Pero antes de que existiera realmente este término, a finales del 2020 se definieron dos términos. Uno, COVID posagudo o continuo, que era el que se presentaba después de 4 semanas con la presencia de ciertos síntomas, o COVID crónico o prolongado, que fue después de 12 semanas. La temporalidad para definirlo, desafortunadamente, no es tan adecuada porque hay estudios que sugieren considerarlo hasta después de 3 meses, cuando el paciente ya ha sido dado de alta, y pues si ustedes lo piensan, realmente esto es un tiempo muy, muy prolongado. Para recoger pues estos términos, tenemos ya como tal el síndrome post-COVID que engloba estas dos definiciones. Entonces recordemos que pues si hablamos de síndrome, es la presencia de diversos síntomas y signos que aparecen simultáneamente y que afectan diversos órganos y sistemas. Y pues este término va a llevar sí, como que engloba el
término de COVID posagudo o continuo o COVID crónico o prolongado. Entonces, en conclusión, el síndrome post-COVID pues, se va a poder definir a partir de las 4 semanas después de haber presentado esta infección aguda, es decir, después de haber dado de alta hospitalaria o terminada su cuarentena, excluyendo otras causas tales como los desacondicionamientos físicos o por estadías prolongadas en UCI, entre otros. Acá les traigo un estudio súper interesante, ya que es muy importante entender la heterogeneidad de la enfermedad. ¿Esto qué quiere decir lo de la heterogeneidad? Y es que existen múltiples signos y síntomas que vamos a ir viendo a lo largo de la charla que se han notificado en la literatura a corto y a largo plazo. También se han notificado en pacientes con comorbilidades y sin comorbilidades, pacientes que fueron tratados pues en hospital o pacientes que fueron tratados de manera ambulatoria. Entonces, todo esto, por eso es tan importante como este tipo de estudios que vamos a realizar, que vamos a revisar, perdón. Con respecto a este estudio en específico, este fue un estudio que buscó describir realmente las características clínicas y serológicas de 100 pacientes post-COVID que asistieron a una unidad post-COVID. Aquí, pues esto fue en Bogotá, Colombia, en la clínica de Occidente. Aparte de que ellos hicieron este estudio, es muy integral porque miraron también, hicieron una revisión sistemática de la literatura y aparte de esto también hicieron un metaanálisis. Entonces vamos a ver cuáles fueron los resultados que ellos encontraron y cómo llegaron a estos resultados. Entonces fue un estudio transversal, se realizó más o menos del 18 de marzo hasta el 20 de mayo del 2021. Lo realizaron en investigaciones del Centro de Enfermedades Autoinmunes de la Universidad del Rosario. Y lo que hicieron fue que cogieron pacientes mayores de 18 años, pacientes que habían sido diagnosticados previamente con COVID mediante la PCR y que asistieron voluntariamente posterior a este control y ninguno de estos pacientes había sido vacunado en ese momento. Lo que les hicieron fue que tomaron un cuestionario semiestructurado de 177 preguntas en los cuales ellos preguntaban características pues desde sociodemográficas, epidemiológicas, les preguntaron también sobre los signos y síntomas, escalas, entre todo esto. Y dentro de ellos, entonces, estos fueron los resultados que son bastante interesantes que ellos encontraron. Entonces, dentro de ellos encontraron que el 53% de ellos fueron mujeres, el 47% fueron hombres, con una mediana de la edad de 49 años. Y acá algo que llama bastante la atención es el tiempo transcurrido desde el inicio de la enfermedad aguda hasta la consulta de los síntomas, porque tuvo una mediana de 219 días con un rango intercuartílico entre 143 y 258 días. También pues se evaluaron las comorbilidades, obvio, de los pacientes con hipertensión, diabetes tipo 2, cáncer, dislipidemia, bueno, entre otros. Y finalmente, algo muy importante es que 65 pacientes, perdón, fueron hospitalizados, de los cuales 24, que fueron equivalentes al 36.9%, habían tenido manejo en UCI y el 35% restante tuvieron un manejo ambulatorio. Que esto vamos a ver que es muy importante tenerlo en cuenta porque ellos más adelante mencionan que no tiene nada que ver el manejo que se le haya dado al paciente inicialmente con el desarrollo de algunos de los síntomas. Aquí a mano derecha podemos observar otra tablita que ellos nos muestran, que también es súper interesante, porque ellos dicen que hay algunos síntomas que persisten después de ya haber salido como de esa etapa aguda de la enfermedad. Entonces, podemos observar realmente es la prevalencia de cuáles son los síntomas que continúan o que disminuyen en este síndrome post-COVID, y dentro de ellos quiero resaltar realmente es los síntomas musculoesqueléticos, que son los que juegan un papel muy, muy, muy importante realmente en todo este estudio, aparte de los sistemas como el respiratorio, el gastrointestinal, el músculo esquelético y pues obviamente el neurológico. Lo que ellos también encontraron es que 1 de cada 3 pacientes presentaban el compromiso de estos 4 sistemas, independiente con cuál fuera
pues los signos o los síntomas que ellos presentaran. Como les comenté, adicionalmente ellos también hicieron una revisión de la sistemática de la literatura y un metaanálisis en el que ellos encontraron más o menos unos 40 artículos en donde se incluyeron más o menos unos 11.200 pacientes. Todos los pacientes que aparecieron aquí o todos los síntomas que ellos expresaban, aparecían de nuevo estos mismos síntomas principalmente afectados, el gastrointestinal, respiratorio, neurológico y musculoesquelético. Algo que llama muchísimo la atención de este estudio es el tamaño, o sea, teniendo en cuenta el tamaño de la muestra, no hubo una evidencia significativa a pesar de los síntomas presentados en el síndrome post-COVID y el antecedente de la severidad de la enfermedad aguda, lo que les estaba comentando, el tratamiento en dónde fue, si fue en UCI o si el paciente, es que es increíble porque a pesar de que un paciente estaba asintomático, también podría desarrollar este síndrome post-COVID con diferentes signos o síntomas. Es decir, no solamente en personas con enfermedad severa o crítica, sino también con personas que tuvieron una enfermedad leve o de hecho hasta asintomática. Este es otro estudio que también revisó pues prácticamente lo mismo y podemos observar los pacientes que tuvieron manejo hospitalario a comparación de los pacientes que tuvieron manejo ambulatorio. Como podemos observar, los dos pacientes presentaban, bueno, no los dos porque obviamente fueron muchísimos pacientes, pero en este caso, en los dos casos presentaban fatiga, disnea, tos, dolor. Entonces, y si alcanzamos a revisar los porcentajes, no están tan lejanos unos de los otros. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. También se habla de ciertos patrones, existen tres patrones de este síndrome post-COVID. Uno es en el que existe una persistencia de síntomas y condiciones que empiezan durante la enfermedad. Dos, el que ya presentan los síntomas con un inicio tardío de nuevas secuelas. Y el tercero, cuando existen síntomas o condiciones que incluyen síntomas persistentes con nuevos síntomas en el tiempo, como por ejemplo, pues el deterioro cognitivo. Entonces, como les estaba mencionando previamente, dentro del estudio inicial que realizaron aquí en Colombia, ellos hablan bastante sobre el compromiso que hubo a nivel musculoesquelético. Y lo que podemos observar es que en el momento del COVID agudo, aquí en la gráfica del lado derecho, como podemos observar, a medida que va avanzando el tiempo, hay algunos que continúan y algunos que no, pero podemos observar que las artralgias, por ejemplo, continúan y de hecho prevalecen aún más que el resto de los síntomas. Y también, por ejemplo, continúa el dolor de cabeza, bueno, la cefalea, las mialgias, la fatiga, que esto también es muy importante. Ya aquí en esta gráfica de la izquierda podemos observar también algo muy interesante y es que ellos también hicieron una división de 3 grupos de pacientes. Entonces los dividieron en clúster 1, clúster 2 y clúster 3. El clúster 1 estaba dado por pacientes que tenían síntomas con una alta frecuencia de la enfermedad aguda, pero que luego desaparecían. En este clúster 1 tuvieron ausencia de manifestaciones musculoesqueléticas porque era pues al inicio de la enfermedad, como o sea, ahí mismito después de que terminaban esa fase aguda, y ahí en ese caso se habían más afectado los sistemas respiratorio, gastrointestinal, también habían síntomas constitucionales. Después miraron el clúster 2 y en el clúster 2 ya hubo síntomas con una alta persistencia de estos pues durante un largo periodo de tiempo y dentro de estos ya empezaban a aparecer de manera transitoria las mialgias, las costeocondritis, entre otros. Pero finalmente ya en el clúster 3, que son estos que observamos aquí en la parte superior, ya podemos observar que tenían síntomas que aumentaban su frecuencia con el pasar del tiempo. ¿Y qué síntomas? Precisamente los síntomas musculoesqueléticos característicos de los que estábamos hablando precisamente, las artralgias y los dolores, pues dolores en general a nivel muscular o pues dolores de espalda más frecuentemente. Más del 40% presentaron esta aparición de este tipo de síntomas. Entonces, es muy importante tener en cuenta cuando un paciente nos llega, porque
realmente esto es un tema que está de pronto un poco olvidado y por otro lado la literatura también apenas está empezando a salir, bueno, realmente desde hace un año, pero pues es un tema bastante nuevo. Cuando nos llega un paciente es importante no pasar por alto todos estos síntomas porque realmente sí hay muchas cosas por hacer en cada uno de ellos y no es solamente porque dividirlos en pacientes que tienen comorbilidades y pacientes que pues eventualmente están sanos o que pensamos que como fueron asintomáticos o fueron o tuvieron un tratamiento en casa, vamos a dejarlos de un lado pensando en que va a ser pues mucho más fácil el manejo del síndrome post-COVID. Esto no es así, entonces para que le prestemos bastante atención. Y entonces acá ya vamos a continuar, pues obviamente vamos a hablar del sistema respiratorio. En el sistema respiratorio, como sabemos, pues bueno, este fue un estudio que se desarrolló más o menos a finales del 2020, en el que miraron el compromiso eh, a nivel respiratorio y pues a nivel neurológico. Dentro de este, lo que encontraron es que 28% de los pacientes tenían anormalidades en la radiografía de tórax a un año con anormalidades funcionales. También que la ventilación pulmonar se vio afectada en la mayoría de los pacientes y la difusión pulmonar se vio afectada en al menos un tercio de los pacientes. También encontraron cambios de TAC a largo plazo, en un tercio encontraron cambios fibróticos y atrapamiento de aire, opacidades de vidrio esmerilado, reticulación y bronquiectasias por tracción, engrosamiento del tabique intralobulillar e interlobulillar. ¿Cómo nos van a llegar estos pacientes? Pacientes que nos dicen, doctor, siento que después de que me dio COVID no puedo respirar bien, me hace falta el aire, pacientes que tienen una tos frecuente, más que todo nocturna, con una disminución en la capacidad de hacer ejercicio. Hay muchos estudios, bueno, al final les voy a hablar como qué es lo que se ha encontrado con respecto al ejercicio, pero sí se ha encontrado que este síndrome post-COVID ha afectado la capacidad de los pacientes para poderlo realizar y no es solamente que, digamos, no lo puede realizar y ya, sino que se deben encontrar ciertos límites en cuanto a tiempo y en cuanto a esfuerzo para que igual lo sigan realizando porque vamos a ver los beneficios que como pues que ya sabemos que existen como tal para el cuerpo humano con el ejercicio. También los pacientes empezaron a tener un requerimiento de oxígeno persistente, lo de los cambios fibróticos, la capacidad de difusión se vio disminuida, el patrón ventilatorio también fue restrictivo y encontraron TAC con anormalidades a 6 meses, como lo que les estaba comentando, opacidades en vidrio esmerilado o cambios fibróticos. Por otro lado, como sabemos, entonces el COVID ya, pues la fisiopatología la conocemos perfectamente y sabemos que hay algo muy importante y es esta tormenta de citoquinas que puede llevar a daños, a múltiples daños en todo el cuerpo, pero en este caso ahora vamos a entrar a la parte del sistema cardiovascular. Entonces, ¿qué puede llegar a pasar? Puede haber una injuria miocárdica y dentro de esta puede existir arritmias, infartos, entre otros. Pero acá lo que traigo, pues como que debemos de traer con mayor presencia, es recordar esta parte del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, como sabemos, la renina nos va a llevar a la generación de la angiotensina 1 y gracias a la enzima convertidora de angiotensina, vamos a tener la angiotensina 2. Esta angiotensina 2 va a tener efectos fisiológicos como vasoconstricción, retención de los líquidos, de sodio, de los fluidos, fibrosis, inflamación y todo esto. Gracias a la enzima convertidora de angiotensina 2, esta va a generar diferentes fragmentos de angiotensina, que van a ser estos, y estos lo que van a hacer es que van a regular, van a ser vasodilatadores, van a disminuir la proliferación, la aterosclerosis y pues la hipertrofia. Pero ¿qué es lo que pasa realmente con el COVID-19? Hay una pérdida de estos efectos catalíticos de la enzima convertidora de angiotensina, generando una disfunción endotelial, una inflamación y trombosis. Aparte de todo esto, además de todos estos daños que ya teníamos a nivel miocárdico, es muy importante tener en cuenta que la pandemia no solamente nos trajo como a nivel de la enfermedad como tal y lo que está pasando en nuestro sistema, sino también en nuestro entorno. Hay estudios que demuestran que
el aumento en el aislamiento social también afectan, pues siendo así por la depresión y la ansiedad a nivel cardíaco. También la atención de medicina de promoción y prevención se vio pues afectada porque los pacientes no podían asistir y muchos de estos programas pues pararon, y un aumento del sedentarismo y un aumento en el hábito de fumar relacionado pues precisamente con esta parte de la ansiedad. Entonces, todo esto sumado a qué nos llevó y qué es lo que podemos encontrar en aquellos pacientes que tienen daños como tal en síndrome post-COVID, específicamente para la parte cardiovascular. Aumentó el riesgo de hipertensión arterial, de tabaquismo, obesidad, diabetes mellitus y pues obviamente disfunción endotelial por toda esta parte proinflamatoria. Aumentó la posibilidad de inducir a las formaciones de placas y de trombosis, y muchos de los pacientes tuvieron una reducción de la capacidad de prueba de caminata por 6 minutos, inflamación del miocardio, miocarditis, síndrome de taquicardia ortostática postural y aumento de la carga de arritmias, en especial fibrilación ventricular. A nivel neurológico, ¿qué es lo que encontramos? Entonces, ha aumentado, como, bueno, yo creo que esto a varios de nosotros nos pasó, y es que hubo una gran disfunción olfativa y gustativa, y estos todavía hay estudios que continúan y persisten. De hecho, algo muy interesante acá, y es que he escuchado muchos pacientes que piensan que es normal haber tenido este cambio a nivel del gusto. De hecho, algunos llegan diciendo como me sabe diferente la Coca-Cola, me sabe diferente el huevo, a veces siento como un sabor metálico y todo esto, y piensan que es normal. De hecho, hay hasta médicos que lo minimizan, y hace poquito tuve la experiencia de hablar con uno de ellos y me decía, no, yo tuve un poco de sabor a metal, y de hecho hay ya casos reportados en India, en otros lugares del mundo, en donde eso sí se está viendo ese cambio gustativo. Por ejemplo, este sabor a metal sí se vio reportado. Entonces, traigo esto acá también para que si ustedes que ejercen pues la medicina o que están estudiando en este momento ven pacientes así, no los dejen pasar por alto, porque realmente la investigación y todos estos reportes de caso nos ayudan a mantenernos informados y a no minimizar todas estas cosas que son tan importantes para todos nosotros. Adicionalmente, pues también encontramos una desregulación del sueño, una cognición alterada, deterioro de la memoria, que por eso es tan importante hacer una evaluación a conciencia de toda esta parte de la cognición alterada y de la memoria, que más adelante vamos a ver. Depresión y ansiedad, no olvidar toda esta parte psiquiátrica y psicológica, que esto también lo debemos de tener en cuenta cuando vamos a hacer la parte de rehabilitación de estos pacientes. Cefalea, debilidad, neuropatía y miopatías, psicosis, debilidad, alteración de la conciencia y trastornos de estrés postraumático. Con respecto a los riñones, este fue otro estudio que se realizó más o menos en el 2021, en donde encontraron complicaciones renales después de 30 días de las afecciones y una disminución de la función renal después de 6 meses, incluso sin tener insuficiencia respiratoria aguda durante la hospitalización. Ellos que encontraron que el daño renal agudo es común durante la infección, que el virus puede infectar líneas celulares renales, dañando podocitos, células proximales, tubulares, generando también necrosis tubulares, glomerulopatías colapsantes, deterioro mitocondrial y daño endotelial. A diferencia de los otros sistemas, acá sí fue mucho más común en los pacientes que habían tenido COVID severo y con hospitalización. Encontraron también 5 grupos que presentaban estas lesiones, y eran: primero, los pacientes que tenían lesión renal aguda durante la fase aguda de la enfermedad; segundo, los pacientes que tuvieron una recuperación completa; tercero, los pacientes que tuvieron una disminución progresiva lenta debido a inflamación subclínica; cuarto, la insuficiencia renal aguda recurrente; y quinto, la enfermedad renal rápidamente progresiva. Ahora vamos a hablar sobre el sistema, vamos a hablar específicamente de qué es lo que pasó en la piel. Entonces, en la piel, bueno, lo dividen realmente en 3 partes. Una, las manifestaciones que pues se tienen durante el COVID, pero acá vamos a hablar ya de lo que dijo la American Academy of Dermatology, que ellos dijeron que existió, bueno, ellos crearon una base de datos prolongada de seguimiento de los pacientes con COVID-19 que tuvieron lesiones en la piel, y lo que ellos encontraron es que consideraban
y que las manifestaciones dermatológicas prolongadas persistían por más de 60 días. Entonces, vamos a hablar inicialmente de las lesiones que aparecen de inicio agudo con duración prolongada, es decir, que estuvieron durante el COVID presentes, durante toda esa parte aguda de la enfermedad y bueno, pueden persistir por más de estos 60 días. Dentro de ellos tenemos la pitiriasis rosada, que como sabemos es una enfermedad por hipersensibilidad retardada, que va a empezar con esta placa heráldica, que es ovalada, eritematosa, y que realmente se han quintuplicado los casos en la literatura reportados durante pues toda la pandemia. También tenemos la enfermedad de Kawasaki, que esta va a ser una vasculitis generalizada, en donde vamos a ver afectado toda la parte pues del eritema a nivel de la mucosa, de la faringe, la lengua en fresa, que no se nos olvide, el brote polimorfo. Y dentro de otras afecciones que también pudimos ver fue de la alopecia areata, que como sabemos es una enfermedad autoinmune, en la que se va a generar una pérdida inmunológica del folículo piloso que va a llevar pues a la caída del pelo como tal. ¿Cuál fue el patrón que más se vio? Este es un patrón que se llama el patrón Cissaifo, que tiene como un patrón en diadema, como lo podemos observar, y pues tiene un muy mal pronóstico. Por otro lado, pues como sabemos, también el efluvio telógeno, que es una alopecia aguda posterior pues al evento estresante como tal. Varios estudios sugieren que el inicio de la caída va a iniciar de manera mucho más temprana en los pacientes con COVID-19 y que también lo podemos comparar con el efluvio telógeno clásico que se va a prolongar hasta más de 2 años a comparación del que se genera por COVID, que lo que se ha documentado es que más o menos son unos 3 meses aproximadamente. También se empezaron a ver exacerbaciones de enfermedades autoinmunes que estaban controladas, como el lupus eritematoso, la esclerosis sistémica, la dermatomiositis, bueno, entre otras. Y por otro lado, vamos a tener obviamente las lesiones secundarias ya por la pandemia, más asociadas como a la situación en general como tal, que pueden ser por estrés o pues por los demás factores. Por ejemplo, acá teníamos el mascne, que como sabemos, pues este se ha generado por esta humedad, que no solamente se presenta acné, sino también puede ser una dermatitis periorificial, las dermatitis seborreicas, y por otro lado, pues obviamente las dermatitis de contacto, por el abuso pues de todos estos desinfectantes, del alcohol, entre otros. Por otro lado, también tenemos a la escabiosis y a las úlceras por presión. A las escabiosis, ¿por qué? Porque los pacientes terminaron yéndose mucho más como a tratar de irse a la finca, bueno, todo esto, y obviamente pues las úlceras por presión por las posiciones que tenían los pacientes en las unidades de cuidados intensivos. Entonces, ya para ir finalizando, ¿cuáles son los tips? Bueno, yo realmente podríamos hablar específico de cada uno de los sistemas, porque hay revisiones que se enfocan, como pudieron observar, en cada uno de ellos y podríamos hablar hasta un poco más de la fisiopatología. Acá pues no tenemos tanto tiempo para abordar absolutamente todo esto, sería súper interesante poder hablar en específico un poco más de cada uno de ellos. Sin embargo, sí me parece muy importante por lo menos empezar a generar un poco más de conciencia de este síndrome post-COVID y no dejarlo pasar como si no existiera. Entonces, ¿cuáles son los tips que yo les quiero dejar? Bueno, que se definió que a los pacientes que tuvieron enfermedad grave se les debe hacer un seguimiento mínimo presencial a las 2 semanas y a los pacientes con enfermedad media a moderada un seguimiento mínimo a las 4 semanas. Siempre realizar un examen físico completo. Ustedes saben que la clínica es lo que realmente nos da el diagnóstico. También apoyarnos de terapia física, trabajo social, ampliar las pruebas, que ya vamos a hablar como cuáles son estos paraclínicos de los que se han hablado que deberíamos de tocar un poquito más. Tener presente esos pacientes que tienen un reingreso, no dejarlos pasar por alto y evaluar obviamente la necesidad de rehabilitación.
Entonces, ¿cuáles son los paraclínicos que se debería de tener en cuenta para saber si el paciente está teniendo algún compromiso adicional? Pues el panel que uno casi siempre pide, que es hemograma, panel renal, función hepática, PCR, ferritina, TSH, vitamina D, y evaluar efectivamente todo este perfil hormonal, que la parte endocrinológica también es súper importante. Como sabemos, hay muchos pacientes que llegan con cansancio, entonces, esto también es súper importante evaluarlo. Adicional también el panel reumatológico, pruebas de coagulación, cuestionarios de función respiratoria, neurológica y psiquiátrica. También evaluar la calidad de vida de estos pacientes. Ustedes saben que existen pues ciertas escalas específicas para cada uno de ellos, para la función respiratoria, neurológica, el MOCA, psiquiátrica, para evaluar la depresión, y la calidad de vida y bueno, demás condiciones. Y finalmente, pruebas de función pulmonar como radiografías de tórax, electrocardiograma, ecocardiograma, TAC, resonancias magnéticas y pues obviamente la interconsulta, siempre apoyarnos con los especialistas. Esto no quiere decir que todos los pacientes van a llevar todo esto que les acabo de mostrar acá. Evidentemente siempre tenemos que estar pendientes de la sintomatología que está teniendo el paciente y nos podemos ayudar pues de este tipo de herramientas que tenemos adicionales. Bueno, acá les dejo esta infografía que me gustó mucho del British Medical Journal, en donde hacen como un análisis muy integral de cuando llega el paciente, si quieren tomarle ahí el screenshot, eh, todo lo que les acabo de decir, pero en un solo lugar para que lo puedan tener presente. También que es súper importante, pues estos programas de terapia física, ejercicios respiratorios y terapias de lenguaje, no olvidarnos de los programas de rehabilitación que no necesariamente tienen que ser supervisados en casa. Entonces ahí lo que ellos hacen es que los pacientes tienen un seguimiento más o menos como de unas 6 semanas en los que les hacen entrenamientos basados en el control de la respiración, de los ejercicios aeróbicos y el fortalecimiento pues de los miembros superiores, inferiores. Estas estrategias, ya obviamente con toda la tecnología que tenemos, las teleconsultas y todo eso, se hacen guiadas también hasta por un teléfono celular. Y adicionalmente, pues recordar la parte psiquiátrica y psicológica, no olvidarnos de esto. Bueno, y con respecto a la fatiga, bueno, este es otro estudio que les traigo ya finalmente, en el cual, a pesar de que muchos pacientes sí han tenido como una limitación en la forma, pues sí, de volver a hacer mucho ejercicio y todo esto, no hay que olvidar los beneficios del ejercicio a nivel psicológico, a nivel neurológico, cardiovascular, respiratorio, musculoesquelético y a nivel del sistema inmune. Como podemos observar, estos pues son bastantes. Lo que hay que hacer es limitar los rangos de los ejercicios, es pedirle al paciente anote en qué momento usted ya está empezando a sentirse o fatigado o con dolor o que presente cualquier otro síntoma y así poder hacer un análisis en el seguimiento con el paciente. Finalmente, les recuerdo ya como una síntesis de todo lo que les hablé, cuáles son los principales síntomas que pueden aparecer en este síndrome post-COVID, y es que aparece la disnea, la fatiga, el malestar por, bueno, la mala resistencia, la tos, el dolor de pecho, el dolor de cabeza, palpitaciones, artralgias, mialgias, parestesias, dolores abdominales, diarreas, insomnios, fiebres, aturdimientos, bueno, entre otros. Existen en este momento realmente más preguntas que respuestas de este tema. Y bueno, muchísimas gracias por haber estado acá. Vi que la participación durante toda la charla se mantuvo, entonces en serio muchas gracias por el tiempo que se toman por aprender y por mejorar cada uno de sus conocimientos para que podamos llevarlo a nosotros, pues a nosotros mismos, porque nosotros mismos tenemos que ser conscientes de nuestra salud para poder llevárselas a nuestros pacientes y obviamente también aplicarlo en nuestro entorno, amigos, familia. Y ya, muchísimas gracias. Les voy a dejar una cajita de preguntas en el Instagram de @helmidoc porque como les comenté, existen más preguntas que respuestas. Igual voy a estar acá revisando algunas de las dudas que alcance a responder de pronto ahorita más adelante. Y ya, eso era lo que les quería mostrar. Muchas gracias.